Embajador de la Unión Europea responde a carta de López Obrador. Y dos detenciones relevantes, un líder de plaza en Chihuahua y otro líder de plaza en el Pacífico. Bienvenidos al Caporal del 13 de marzo. ¡Comenzamos! Lo que estás viendo en pantalla es joyería que la Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de México aseguraron en el Aeropuerto Internacional del Bajío, en Guanajuato. Son alrededor de 80 piezas, valuadas en ni más ni menos que en 43 millones de pesos. Según la Guardia Nacional, este aseguramiento lo hicieron cuando, de manera aleatoria, decidieron revisar una maleta de dos pasajeros extranjeros que llegaron en un vuelo de Dallas, Texas. Al interior encontraron bolsas transparentes con piezas de oro y diamantes, valuadas en 42 millones de pesos y sin que sus propietarios pudieran confirmar su legal posesión. Autoridades entonces decidieron abrir la segunda maleta que llevaban, de tal forma que allí encontraron oro con valor superior a 1 millón de pesos. Joyería de oro. La fiscalía informó que las dos personas que ingresaron al país con estas joyas fueron detenidas. Finalmente ya hubo reacción por parte de la Unión Europea tras la carta del presidente de la República, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, al Parlamento Europeo. Recapitulemos. El pasado jueves, 10 de marzo, el Parlamento Europeo emitió un pronunciamiento para fijar su postura ante los asesinatos a periodistas en México. Señaló que México es el país más letal para los periodistas. Criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por querer limitar el apoyo a la sociedad civil desde el extranjero, por las reformas constitucionales del presidente que plantean dudas sobre la estabilidad del Estado de Derecho y que la retórica populista, así lo llamó, que usa López Obrador en sus conferencias matutinas provoca un ambiente de agitación en contra de periodistas independientes. En respuesta, el gobierno mexicano acusó a integrantes del Parlamento Europeo de ser borregos, de tener una estrategia reaccionaria golpista, de querer afectar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de ser corruptos que atacan a la Cuarta Transformación. Respuesta que ratificó el presidente en su conferencia matutina del 11 de marzo. Y además, que no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos como era antes. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. En México tuvimos reacciones polémicas ante este comunicado, pero en Europa solo habíamos tenido reacciones de manera individual, pero no de forma institucional. Finalmente, el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, se pronunció vía Twitter. El embajador agradeció a los mensajes de apoyo de mexicanos que no compartieron la postura del gobierno mexicano y también agradeció los mensajes de apoyo de mexicanos que discreparon con el Parlamento Europeo. Dijo aquellas críticas que le hicieron llegar con tolerancia. Además, el embajador pidió seguir fortaleciendo la amistad entre México y la Unión Europea. Al momento no ha existido una postura entre todo esto por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México sobre la respuesta enviada por presidencia sin que haya pasado esta respuesta por la oficina de Marcelo Ebrard. Sin embargo, el gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores han presumido esta fotografía. El primer encuentro entre el presidente y Marcelo Ebrard desde el incidente. El mensaje resulta evidente. Hay unión, pero no hay explicación. Quien ha aprovechado esta coyuntura ha sido el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien emitió este comunicado al Parlamento Europeo que estás viendo en pantalla. Un comunicado hecho a nombre propio, en calidad del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Se trata prácticamente del mismo mensaje enviado por el gobierno de la República, pero sin los descalificativos que lo caracterizaron. Otro que aprovechó otra coyuntura, aunque también es parte de su responsabilidad, fue el hermano del senador Ricardo Monreal, David Monreal, gobernador de Zacatecas. Esta semana, habitantes de Jerez y de Valparaíso, Zacatecas, desplazados de sus casas ante la ola de inseguridad, acudieron a Palacio Nacional para tratar de encontrarse con el presidente de la República y pedirle su intervención para recuperar la paz en sus municipios y poder regresar a sus casas. Fueron desplazados
sus casas están saqueadas, sus animales, sus mascotas están muertas. Trataron de defender los hogares, las balacearon, el ganado está todo regado, hay abigeato, hay robo. Entonces se necesita una participación integral del gobierno federal. Como te había platicado, los desplazados no fueron recibidos por el presidente y les prometieron que serían atendidos por un funcionario del gobierno federal solo si regresaban a Zacatecas. Fue después de este episodio que finalmente fueron recibidos. Los habitantes fueron trasladados en camionetas de la Secretaría del Bienestar hasta su encuentro con el gobernador, el morenista David Monreal, como puedes ver en pantalla. Los habitantes aseguraron que les prometieron ahora sí van a atender la inseguridad y que van a instalar 3 bases en zonas afectadas por la delincuencia. Ayer te traje este video a este canal, la despedida al alcalde de Aguililla, César Valencia Caballero, y a su asesor René Cervantes Gaitán. El primero, asesinado a 10 metros del Palacio Municipal el pasado 10 de marzo. El segundo, privado de la libertad casi de manera simultánea al homicidio y encontrado muerto a la mañana siguiente. Hoy ha comenzado a trascender en la prensa información de presunta alteración de la escena del crimen. Sobre el homicidio del alcalde, en el lugar donde fue encontrado el cuerpo había manchas de sangre que no correspondían a la posición del cuerpo. También había un castillo y una ojiva junto al cuerpo, lo cual no es común, por lo que investigan si fueron sembrados y si fue detonado el casquillo allí mismo. Además de que justo en esa zona no hay cámaras de videovigilancia, a pesar de que en el resto de las zonas sí lo hay. Ahora bien, sobre el caso del asesor René Cervantes, en el lugar fue encontrado un casquillo que no corresponde al del calibre del arma asesina. Fue hallada también una ojiva sin rastros de sangre, por lo que están investigando si el asesor fue amedrentado previo a su homicidio. En varios videos te he platicado del cómo grupos delictivos regalan despensas a habitantes de zonas pobres como parte de una estrategia para tratar de obtener respaldo social. Uno de los casos que ha llamado la atención ha sido registrado en el estado de Chihuahua. Como ves en pantalla, han sido entregadas despensas con la imagen de Osama Bin Laden impresa en las bolsas. Estas despensas han sido adjudicadas a gente bajo las órdenes de Antonio Leonel, alias el TH, alias el 300 de Parral o alias el Osama Bin Laden. Aunque su zona de operación es la zona sur y serrana del estado de Chihuahua, autoridades han informado que lo han detenido por policías, lo detuvieron policías de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con autoridades de Chiapas. Pues los trabajos de inteligencia les permitió identificarlo, ubicarlo en Tuxtla Gutiérrez, donde finalmente se hizo la captura. Autoridades están esperando el arribo a Chihuahua del detenido bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por personal de la Guardia Nacional y del Ejército. Otra detención relevante ha sido la de Miguel Aldrin Jarquín, alias Chaparrito, señalado por autoridades como uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación en el Pacífico mexicano, el segundo en la línea de operación del grupo delictivo, en Manzanillo, Colima, solo por debajo de la línea de mando de Julio Alberto Castillo y de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, el líder precisamente del cártel. Miguel Aldrin también es buscado por el gobierno de los Estados Unidos. Las autoridades han reportado su detención como parte de un operativo que se realizó en Zapopan, en el estado de Jalisco. Operativo integrado por elementos de la Fiscalía General de la República, así como de la Secretaría de Marina. También han sido reportados otros presuntos sicarios detenidos que lo acompañaban. Todo esto sin que existiera un enfrentamiento entre autoridades y los presuntos delincuentes. Además de estas detenciones, las autoridades informaron que bloquearon las cuentas a 4 mexicanos acusados de operar con el cártel. 1, Miguel Aldrin, precisamente a la persona en cuestión. 2, a su hermano José de Jesús. 3, a una persona identificada como Enrique Díaz. Y 4, Fernando Zagal. Lo que estás viendo en pantalla en este momento es la línea de mando según las autoridades estadounidenses, en donde ubican a Miguel Aldrin como una de las piezas claves del cártel Jalisco Nueva Generación. De ese tamaño la detención registrada por las autoridades hace unas horas. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.